¿Pueden ver la pizarra virtual, jóvenes? Bien. Vamos a continuar entonces. Hemos dicho que vamos a manejar la tabla de probabilidades de la distribución normal de manera biunívoca. Perdón. Y les he pasado en PDF la tabla completa que tiene la tabla de distribución normal, la de T de Student, la de Chi cuadrado y la F de Fisher. Vamos a utilizar todas esas tablas. Fíjense que en la tabla de distribución normal que les he dado está desde menos 340, es decir, está desde menos 3.4 hasta 0 en la primera página y desde 0 hasta 3.4 en la segunda página. Y obviamente tenemos desde menos 349 hasta más 349. Veamos algunos ejemplos. Para poder ilustrar un poco lo que hemos visto. Dice, un análisis estadístico de 10.000 llamadas telefónicas de larga distancia tiene una distribución normal con una media de 129.5 segundos y una desviación estándar de 30 segundos. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad que una llamada dure entre 89 y 169 segundos? Inciso B. ¿Cuántas llamadas menos de 60 segundos o más de 150 segundos se hicieron? Inciso C. ¿Cuál debe ser
la duración de una llamada considerada corta si solo el 1% son cortas. Inciso D. ¿Cuál el intervalo de llamadas o cuál el intervalo de tiempo de llamadas simétrico tal que su probabilidad sea el 85%? Veamos. La media es 129.5 segundos y la desviación estándar es 30 segundos. Nos está diciendo la probabilidad, si es el tiempo entre llamadas, la probabilidad entre 89 y 169 segundos. Entonces, la probabilidad entre 89 y 169 segundos por axioma de probabilidad es probabilidad de X menor o igual a 169 menos la probabilidad de X menor o igual a 89. Esto es equivalente a función de distribución evaluada en 169 menos función de distribución para X igual a 89. Entonces, como X menos mu sobre sigma es Z, para cada valor de X hallamos Z. Entonces, este va a ser Z sub 1, Z sub 2. Z sub 1, 169, que es X, media 129.5 sobre 30. Eso nos da un valor para Z. Tenemos 1.3167 y con dos decimales 1.32. Z2, 89 menos 129.5 sobre 30. Menos 1.35. Estos valores buscamos en tablas y hallamos la probabilidad para Z igual a 1.32. Entonces nos vamos a tablas de distribución normal y si abrimos el archivo que les he enviado,
para Z igual a 1,30, 1,32, 0,90, 66. Y para la probabilidad para Z menos 1,35, 0,0885. Entonces, la probabilidad entre 89 y 169 segundos es 0,9066 menos 0,885. Eso equivale a una probabilidad del 0,8181. El inciso B. ¿Cuántas llamadas menos de 60 o más de 150? Menos de 60 o unión, eso significa más de 150. La probabilidad de todo x menor a 60, función de distribución evaluada para 60. Y la del más aplicamos complemento. 1 menos función de distribución evaluado para 150. Esto es lo mismo que decir hallar la probabilidad cuando es 60. 60 menos 129.5 entre 30. Que es menos 232. Más 1 menos 150 menos 129.5 entre 30. $0,68. En tablas para menos 232. $0,0102. Más 1 menos en tablas para 0,68. $0,7517. Esto tiene una probabilidad entonces de 0,2585. Como nos pide cantidad de llamadas, entonces el número de llamadas son las 10.000 que nos dan de dato por 0,2585. 2.585 llamadas. Inciso C. ¿Cuál debe ser la duración de una llamada considerada corta si solo el 1% son cortas? Es decir, nos piden hallar el tiempo de una llamada considerada corta si solo el 1% son cortas. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de x menor al tiempo dado debe ser igual al 1%. Esto es función de distribución
evaluado para x igual a t, igual a 1%, que es 0.01. Entonces ahora es al revés, tenemos la probabilidad y tenemos que hallar z. Esto es equivalente a decir probabilidad para z sub 0 igual a x sub 0, que en este caso es t, menos mu sobre desviaciones t. Primero hallamos. En tablas buscamos probabilidad de 0.01, 00. Si no hay exactamente, vamos a interpolar. .01. Hay con exactitud. Está en menos 3.89 o menos 3.09. Entonces, esto es z sub 0 menos 3.09. Entonces, de aquí despejamos t. T es mu más sigma por z sub 0. 129.5 más 30 por menos 3.09. $36.8 segundos. Ese es el tiempo de una llamada considerada corta, menos de 36.8 segundos. Y el inciso D nos dice que hallemos un intervalo simétrico esto es mu x sub 0. El simétrico pondremos, a ver, si esto es un espacio delta, esto es mu más delta y esto es mu menos delta. Tiene que ser simétrico. Tal que la probabilidad, dice, de este tiempo o de ese intervalo sea el 85%. Como no estamos en X, sino nuestras tablas son para distribución normal, sabemos que en la distribución normal estándar con Z, esto es en el origen. Entonces esto es mu más Z sub 0 y mu menos Z sub 0. Estamos simétricamente. Y esto es 85%. Entonces, la probabilidad, voy a tomar esto, de un Z entre menos Z sub 0 y Z sub 0, porque sabemos que en la distribución normal estándar el mu es 0, ¿no?
Por eso decimos entre menos Z0 hasta Z0. Es probabilidad para todo Z menor o igual a Z sub 0, menos probabilidad para todo Z menor o igual a menos Z sub 0. Pero este intervalo del menor a Z0 es idéntico a este. Entonces, se puede apreciar que la probabilidad del Z menor o igual a menos Z sub 0 es igual a la probabilidad del Z mayor o igual a Z sub 0 positivo. Entonces vamos a tener la probabilidad de menos Z0 hasta más Z0 es probabilidad de Z menor o igual a Z0 menos. Y como esto es igual a esto y esta es mayor, complemento. 1 menos la del menor. Z menor o igual a Z0. Entonces vamos a tener, ¿cuánto vale esto? 0,85. Menos con este menos es 2 veces. Probabilidad del Z menor o igual a Z sub 0. Y obviamente menos 1. Entonces la probabilidad del Z menor o igual al Z sub 0 es 1 más 0,85 entre 2. Que equivale a 0,925. Igual, en tablas buscamos el Z0 cuya probabilidad será 0,925. Veamos. 0,925 de probabilidad. No hay con exactitud. Entonces hay que interpolar. Fijémonos. Voy a hacer una pequeña tablita. El Z y la probabilidad del Z. 0,925. Con 1,43 nos da 0,9236. No sabemos el Z para 0,925. Y para menos 1,44 es 0,9251. Entonces interpolamos. La fórmula para interpolación nos dice, si esto es Z1, este es Z2 y esta es Z3, Z1, necesitamos Z2, es igual a Z1 más probabilidad para Z2 menos probabilidad para Z1 entre probabilidad para Z3 menos probabilidad para Z1 por Z3 menos Z1. 1,43 más 0,925 menos 0,9236 sobre 0,9251 menos 0,9236 por 1,44 menos 1,43.
De esa forma hallamos el Z2, que en nuestro caso es el Z0. Entonces vamos a tener Sale 1.4393. ya 1.4393. Ya tenemos Z0, pero Z0 es X0 menos mu sobre desviación estándar. Entonces de aquí X0 es mu más Z0 por sigma. Mu 129.5 más 1.4393 por 30. $172.679 segundos. Para el otro extremo, simétrico simplemente. Eso quiere decir que esto va a ser en lugar de más, menos. Entonces el otro valor es el menos X0, 129.5 menos 1.4393 por 30. Que es 86.321 segundos. En este intervalo de 86.321, ¿no? De 86.321 hasta 172.679. En ese intervalo, su probabilidad es del 85%. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero, está claro. Entremos entonces a lo que se denomina propiedad reproductiva. Si se tiene X1, X2, X3 hasta Xn variables aleatorias que se distribuyen normalmente con medias mu1, mu2, mu3 hasta mu sub n y varianzas sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, sigma 3 cuadrado hasta sigma sub n al cuadrado. Entonces, la variable aleatoria y
que es la suma de todas las variables aleatorias, desde x1 hasta xn, también se distribuye normalmente. ¿Sí? Con media de y igual a la sumatoria desde 1 hasta n de todas las medias y varianza de y igual a la sumatoria desde 1 hasta n de todas las varianzas. Si se diera el caso de que y es a1 por x1 más a2 por x2, a3 por x3, hasta a sub n por xn, entonces la media de y es la sumatoria desde 1 hasta n de a sub i por mu sub i. Y la varianza de y es la sumatoria desde 1 hasta i de a sub i cuadrado por sigma sub i al cuadrado, desde 1 hasta n. Esa es la denominada propiedad reproductiva. Y para concluir, veamos lo que se denomina teorema central del límite. El teorema central del límite básicamente nos dice sea x1, x2 hasta xn, una sucesión de variables aleatorias, independientes, normales, con medias mu1, mu2 hasta mu_n y varianzas sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado hasta sigma sub n al cuadrado. Entonces podemos definir la variable z sub n, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los mu sub i entre la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los sigma sub i al cuadrado, que se distribuye normalmente. Vamos a guardar esto, un segundo, lo vamos a renombrar. Voy a bajar el PDF. Y nos vamos, les voy a enviar por WhatsApp.
Y vamos a abrir otro nuevo conjunto de diapositivas. Entonces hemos dicho, se distribuye normalmente con media 0 y varianza unitaria. Por lo tanto, se comporta como una variable aleatoria normal estándar. Entonces, si hacemos el límite cuando n tiende al infinito de la función normal de z sub n, esto es igual a la distribución, a la función de distribución evaluada para z igual a z sub n. Es decir, que si y es mu x1 más x2 hasta xn, esto se sigue distribuyendo normalmente, aun cuando n tienda al infinito. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite. Veamos otros ejemplos. Y dicen, a ver, dice, el bar 2 más ha instalado una máquina automática para la venta de cerveza. La máquina puede regularse de modo que la cantidad media de cerveza por vaso sea la que se desea. Se distribuye normalmente con una desviación estándar
de 5.9 mililitros. Inciso A. El nivel se ajusta a 304.6 mililitros ¿Qué porcentaje de los vasos tendrán menos de 295.7 mililitros? Dice. Inciso B. ¿A qué nivel medio debe ajustarse la máquina para que el 84.13% de los vasos contengan menos de 313.6 mililitros? Bien. A ver, la máquina dice tiene una desviación estándar de 5.9 ml. En el inciso A nos dice si el nivel medio se ajusta a 304.6 ml, ¿qué porcentaje de los vasos tendrán menos de 295.7 ml? Para hallar ese porcentaje hallamos su probabilidad. Probabilidad de Z sub 0 equivalente a X sub 0 menos mu sobre desviación estándar. 295.7 menos 304.6 entre 5.9. Esto es menos 1.51. Y la probabilidad para menos 1.51 en tablas es 0.0655. Entonces, en porcentaje es el 6.55% de los vasos. Inciso B. Dice, ¿a qué nivel medio debe ajustarse la máquina? Ahora tenemos que hallar el nivel medio. Tiene que ajustarse la máquina para que el 84.13% de los vasos contengan menos de 313.6 ml. Entonces, la probabilidad del Z sub 0 igual a X sub 0 menos mu sobre sigma debe ser 0.8413. Entonces hallamos Z sub 0.
con probabilidad de 0,8413. Vamos a tablas y esta vez buscamos 0,8413. $0,8413 exactamente para z igual a 1. Z sub 0, x sub 0 menos mu sobre sigma. Entonces de aquí debemos despejar mu. Por lo tanto, mu es x sub 0 menos z sub 0 por sigma. X sub 0, 313.6 menos z que vale 1 por sigma 5.9. El valor promedio al que debe ser ajustada la máquina es 307.7 ml. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a guardar esto. Mañana vamos a hacer ejemplos del teorema central del límite y la propiedad reproductiva. Y vamos a entrar a las aproximaciones de las distribuciones discretas a la distribución normal. Y con eso estaríamos concluyendo el capítulo. Luego vamos a entrar a distribuciones muestrales y variable aleatoria bidimensional. Y con eso ya estaríamos listos para dar el último examen. Si es que hoy día termino de calificar, les voy a pasar el solucionario del examen para que puedan hacerme los reclamos de los dos exámenes en uno solo. Bien, jóvenes,